nosotros y de qué manera, Señor, con tu presencia maravillosa. ¿Qué sería de nuestras vidas sin tu presencia, Señor? ¿Qué sería? Tú eres todo y hoy, Señor, es un día especial porque queremos honrar la vida de los papitos, pero tú eres nuestro papá celestial, y hoy también es un día especial porque queremos honrar tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Amarte, demostrarte, Señor, que te amamos, que siempre, Señor, tú estás con nosotros, tú vas delante, tú eres, Señor, nuestra roca fuerte, nuestra roca fuerte. Y gracias porque aunque las potencias del mundo sean conmovidas, no temeremos, no temerá mi corazón, no temeremos. Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple a cabalidad, porque tu fidelidad, Señor, está por encima de toda circunstancia. Gracias, Señor, gracias porque tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Tú eres el que guardas, Señor, a Israel, pero también guardas a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Rey, gracias te damos en esta mañana. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Y tu palabra, Señor, tu palabra obrando, transformando, cambiando hogares, cambiando vidas, Señor. Reconocemos que tu palabra es el verbo Jesús en nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Amén. Buenos días, amada Iglesia Misión Pasto. ¿Cómo están el día de hoy? Muy bendecidos, ¿verdad? Yo veo muchas caritas nuevas hoy. Quiero saludar. ¿Cuántas personas nos visitan hoy por primera vez? Levanta tu manito, levanta tu mano. Bienvenidos, bienvenidos. ¿Cómo les decimos? Bienvenidos. Eso se merece un aplauso. Bueno, nos honran con su presencia, nos honran. Por favor, tomen asiento. Hoy es un día especial. Es un día donde podemos reunirnos como familia y honrar la vida de los papitos, esos hombres valientes y esforzados, ¿cierto? Hoy tenemos esa oportunidad de decirles gracias, de decirles sigue adelante, no te desanimes. Como papá en una casa tienes que enfrentar muchas cosas, pero ahí está que tienes un Dios, un Padre que te respalda, unas promesas, así que no dudes en ser ese líder del hogar. Y bueno, vamos a ir a nuestro tiempo de dar. Si necesitan un sobre, allí están los servidores, está Josué. Eso, y está Adrianita, listos ahí. Y ahora que hablamos de dar y de diezmos y de ofrendas, quiero ayudarte en algo con esto. Entendemos que nosotros somos un pueblo diferente, ¿cierto? Que somos hijos de Dios, que no nos parecemos o que no tenemos como la misma forma de conducirnos de las personas que no conocen la palabra, ¿cierto? Y si el Señor todo lo hace con un propósito, Él hizo la creación con un propósito, hizo al ser humano con un propósito, hizo a Jesús, o sea, es Jesús allí enviado por nuestro Padre Celestial a cumplir un propósito. Todo lo hace con un propósito. Cualquier cosa que tú hagas en tu vida, tú la haces con un propósito.
Entonces, ¿qué es el propósito del Señor en tu vida, en tu área, en tu economía? Es que tú seas mayordomo. Ese es el propósito, que tú sepas administrar. Y de acuerdo a tu sabiduría, porque ya ahí ya no entra Dios, ahí ya eres tú, con la sabiduría que Dios te da, el Señor puede darte más, Él puede hacerlo. Cuando tú empiezas a manejar con sabiduría tus finanzas. Ahora, Él ha dicho que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta a Él en primer lugar. O sea que cuando tú manejas tus finanzas, tú apartas en primer lugar lo que es de Él. Y yo les estoy hablando a hijos ya de tiempo atrás que conocen la palabra. Tal vez esto no es específicamente para nuestras visitas, porque ellos hasta ahora están conociendo, hasta ahora. Pero yo les estoy hablando a personas, incluso a líderes que ya llevan tiempo aquí, que es preciso que tú coloques en primer lugar al Señor, porque fue Él el que te abrió puertas, fue Él el que cuando clamamos allí vino esa oportunidad laboral, vino esa oportunidad comercial, ¿cierto? Entonces, quiero ayudarte en esto. Cuando el Señor hace todo con un propósito, tú lo debes entender así, lo debes entender, que tu vida también tiene un propósito y tu vida de finanzas también tiene un propósito. Si el Señor te da un carro, no es para que lo cojas para ti solo y para allá y para acá y para allá, ¿cierto? Tú también quieres bendecir a alguien con tu carro. Tú puedes decir, mira, te puedo acercar a la iglesia, te puedo llevar, pongo a tu disposición mi carro, el carro que el Señor me dio. Si el Señor te da una casa, también es para que tú la compartas, ¿cierto? Para que tú invites personas, seas hospedador, como dice la palabra. Y si el Señor te da un trabajo, es para que tú también, cuando manejes tus finanzas, lo pongas a Él en primer lugar, pero que sea de tu corazón. No, esto no es imposición. Esto no es una obligación, esto no es algo, no, esto es del corazón. Y entonces revisa, si tú no estás allí manejando esto, haciéndolo con prioridad hacia el Señor, revisa. ¿Sabes por qué? Porque también el Señor, a través del diezmo y de la ofrenda, te guarda de algo que se llama el orgullo. Es tremendo. Revisa y recibe esos beneficios. ¿Sabes? Cuando tú le dices a tu hijito, te compro tu helado, el que tú querías, pero dame una probadita. Y el bebé te dice, no, es mío. ¿Qué hay allí? ¿Cierto? Revisa. Entonces, bueno, con esto en mente, vamos ahora a orar, pero antes de eso quiero anunciar que el próximo sábado que tenemos con los jóvenes, Jesus Night, invita a tus jóvenes, conoces amigos, familia, el grupo está creciendo y este sábado vamos a tener un excelente tiempo con los jóvenes. Es muy bueno. Nosotros queremos ayudar a esta juventud porque están sometidos a tantas cosas allá, tanta presión, y es bueno hacerles entender que son hijos amados, que si hay algo que el Señor defiende y que si hay algo es la juventud, la niñez, porque ellos son los que mueven una iglesia, ellos son un motor tremendo. Y así que entonces el próximo sábado, por favor, aquí los jóvenes a las 5, ¿listo?
Bueno, vamos a tomar nuestra ofrenda, nos colocamos en pie y vamos a orar. Papito Dios, gracias Señor, porque tú eres bueno y tú nos haces entender en nuestro corazón lo que es bueno para nuestra vida. Gracias Señor, porque tú pones en nosotros un corazón obediente, un corazón que no solamente es oidor, sino hacedor de tu palabra. Y gracias porque eso nos guarda, eso nos protege. El hacer tu palabra protege nuestra vida y en este caso también protege nuestras finanzas. Porque tú eres el dador, el multiplicador, pero tú nos guardas del que resta. Porque el que resta no eres tú, pero tú nos guardas de eso. Gracias Señor, te damos, queremos honrarte en esta mañana con nuestro dar, con nuestras ofrendas. Te honramos Señor y te bendecimos y te decimos que te amamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y ya podemos dar. Sí. Buenos días. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Están todos así, como con hambre. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bendecidos? Qué rico verlos, ¿no? Hoy tenemos rapto de puente, como siempre, y vinieron poquitos padres, pero Dios es bueno, amén. La palabra es para todos los que están acá, y los que no vinieron, pues se la pierden. Amén. Y entonces, bueno, feliz día, papitos, los poquitos que están acá y los futuros padres que están acá. Entonces, también buenos días. Y esta mañana, pues quiero hablar un poquito sobre un padre, sobre un verdadero padre. Y qué mejor hablar de nuestro Padre Celestial. ¿Cuántos se gozan de que hablemos de nuestro Padre? Amén. Porque creo que algunas personas, tal vez, hablo de los creyentes, algunos creyentes no les hace falta ver a Dios como un verdadero Padre. Tal vez no lo ven como un verdadero Padre, porque vemos a Jesús como nuestro hermano. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro hermano mayor? Amén, ¿cierto? Él es nuestro hermano. Y lo vemos como nuestro pastor, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Lo vemos así, pero es hora de que nosotros comencemos a ver a Dios como Padre. Y a veces es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Y quiero comenzar pues, leyendo un poquito una historia en Lucas 2, pero los quiero poner en contexto primero. Y dice que esa historia dice que Jesús tenía 12 años, ¿cuántos recuerdan esa historia? Y su familia iba cada año a celebrar la fiesta de la Pascua allá en Jerusalén. Y cuando ya se cumplieron las fiestas de la Pascua, se fueron. Y de camino, pues ya iban María y José y no vieron a Jesús, a su hijo. Y ellos asumieron que Jesús iba
con otros familiares o con otros amigos, pero después de un día de camino se dieron cuenta que verdaderamente Jesús no estaba ahí en esa caravana. Entonces ellos entraron como en pánico, dice la palabra que se turbaron mucho y se devolvieron a buscarlo. Y 3 días después de la búsqueda, imagínense que se le pierde un chino de 12 años 3 días. No sé cómo estarían ustedes, pero pues María y José estaban en pánico, ¿cierto? Y se devolvieron al templo, se devolvieron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo. Un chino de 12 años estaba en el templo, escuchando a los maestros de la ley. Y fuera de eso dice la palabra que no solo los escuchaba, sino que les estaba haciendo ¿qué? Preguntas, les estaba preguntando. Y estos maestros de la ley estaban sorprendidos de que un jovencito de 12 años entendiera lo que ellos estaban hablando, y fuera de eso los colocaba en aprietos con preguntas de los cuales él les estaba haciendo. Y cuando María y José encontraron a Jesús, le dijeron: oiga, ¿usted no piensa que nosotros nos afanamos? ¿No piensa que nosotros estábamos asustados? ¿Usted dónde estaba? Estábamos nosotros muy preocupados. Pero la respuesta de Jesús, ustedes la pueden ver ahí en la pantalla, fue increíble. Dice: pero ¿por qué tuvieron que buscarme? Dice él. ¿Por qué tuvieron que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? ¿Cuántos están en la casa de su Padre en esta mañana? Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra que vamos a dar este día, Señor. Gracias porque tú abres corazones para que podamos entenderla, Señor. Gracias porque tú haces que tu palabra fuera escrita para que fuera hablada, Señor. Y hoy queremos hacer eso, hablar tu palabra, Señor. No permitas, amado Rey, que nos salgamos de eso, de tu palabra, Padre, porque tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad, Señor. Y hoy, Señor, por eso estamos felices, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Dice en Apocalipsis que nosotros somos bendecidos al predicar la palabra, pero dice que es doblemente bendecido el que escucha la palabra. Y por eso hoy, Señor, yo desato ese espíritu, Señor amado, de gente que recibe esta palabra, la atesora y la pone en práctica en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, cuando vemos este versículo, vemos que un niño de 12 años, que muchos chinos de 12 años hoy día no tienen ni conciencia de lo que hacen, son un poquito locos, ¿cierto? Y a veces unos de 30 y 40 parecen que de 12 que son locos, pero 12 añitos, y él tenía la conciencia de la presencia del Padre en su vida. Él dice: no sabían que yo tenía que estar en la casa de mi papá. Otras versiones dice: no saben que yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Y en los negocios de él era eso, escuchar la palabra de Dios. Y seguro, y tal vez esas palabras que dijo Jesús impactaron el corazón de María y de José, porque nosotros miramos ahí en el capítulo 3, y esto fue unos años, muchos años en el futuro, mucho más tarde, y vamos a leer Lucas 3 del 21 al 23. Dice: un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado, también fue bautizado Jesús. Y mientras Jesús oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Versículo 23. Cuando Jesús comenzó su ministerio, tenía unos 30 años. Según se creía, era hijo de José, que fue hijo de Elí. Y ahí empieza, de ahí para abajo, un poco de genealogía, que este era hijo de Sutano, que este era hijo de Perencejo. Y en el versículo 38 dice que fue hijo de Enos, que fue hijo de Set, que Set era hijo de Adán, y Adán era hijo de Dios. Adán era hijo de Dios. Entonces, ahí podemos mirar nosotros que la intención original de Dios era tener una familia. Cuando Él creó a Adán y a Eva, Él creó a Adán y a Eva con eso, con la intención de tener una familia. Y fíjese que en esta historia
dice que Adán era hijo de Dios. Él lo catalogaron así. En otras versiones dicen Adán era creación de Dios, ¿no? Pero en otras dice fue hijo de Dios. Y él quería tener una familia, Dios. Y todas las personas, él quería que en ese momento, de ahí, desde Adán para abajo, todas las personas conocieran a Dios como su Padre. ¿Ven? Pero Adán, ¿qué pasó con Adán? Adán se separó de Dios por el pecado. Su vida fue cortada, esa relación con Dios fue cortada. Y toda la humanidad entonces, ¿qué pasó? Se separó de Dios. ¿Se saben esa historia? ¿No? ¿Por qué están tan callados? Y Adán llegó a ser eso, pecó y nos separó a toda la humanidad. De ahí para adelante nos separó a todos. Y desde Adán hasta que llegó Jesús, la humanidad, toda la humanidad, no sé cuántos cientos y cientos de años, no conoció a Dios como Padre. Desde ese momento de la separación hasta que llegó Jesús, ninguna persona conoció a Dios como Padre. Y en los libros de los profetas, Dios le dijo a todo Israel que Dios quería que lo conocieran a Él como Padre. Y especialmente si ustedes leen Jeremías, Isaías, ¿cierto? Pero estos, aunque les hablaron al pueblo de Israel, nunca conocieron a Dios como Padre. Y cuando Jesús vino, incluso a esa edad de 12 años, después de eso, Él hablaba con Dios como su Padre. Y esto le enfurecía y le incomodaba a todos los legalistas, fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos. Les enfurecía esa idea de que Jesús viera a Dios como su Padre. Y por eso, ¿cuántas veces Jesús no fue vituperado? Pero, iglesia, ¿sabe qué? Por eso fue que Jesús vino a nuestras vidas. Por eso fue que Jesús vino a la tierra. Primero, para que estableciera, para que uniera otra vez esa relación que nosotros habíamos perdido con Dios, y que nosotros pudiéramos verlo a Dios como su Padre. Amén. Entonces sí, Él no solamente vino a salvarnos, ¿cierto?, del infierno. Él no solamente vino a darnos vida eterna. Él vino para que esa relación que nosotros tengamos hoy en día, podamos ver a Dios como nuestro papá. Amén. Eso, Él vino a rescatar lo que se había perdido, para recuperar, para hacer un camino, para que nosotros volviéramos a la familia de Dios. Entonces, no solo como Dios, sino como Padre, porque nosotros conocemos a Dios y a veces lo hablamos, ¿sabes qué? Dios. Hay otros que hablan de Dios como Diosito. Hay otros más irrespetuosos que le dicen Chuchito, ¿no? Y así a Dios y a Jesús. Pero no, Dios Padre, Él quiere que nosotros lo conozcamos así, como papá. Y se trata de un padre y su familia. Toda la Biblia se trata de un papá con su familia, empezando por Jesús y terminando con nosotros. La conciencia de nosotros debe ver a Dios como la presencia de un Padre. ¿Amén? Y si ustedes leen los evangelios, de hecho, piensan en ellos, ustedes no se imaginan cuántas veces en los evangelios estos escritores hablaban de Dios como papá, de Dios como Padre. Del capítulo 14 al capítulo 17 de Juan, solamente en esos pocos capítulos, si ustedes ven, hay no menos de 44 veces que Él habla de Dios como papá. Amén. Y claro, Jesús fue a la cruz, murió, pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados. Después de la resurrección, María lo encuentra ya en el jardín, y María Magdalena y Juan. Y esto es interesante para que nosotros miremos Juan 20, verso 17. Dice así, dice: Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: voy a reunirme con mi Padre
que es el Padre de ustedes, con mi Dios, que es el Dios de ustedes. Amén. ¿Cuántos tienen papá en el cielo? Amén. Algunos tenemos 2 papás en el cielo. Entonces, después de vivir con Jesús por más de 3 años y oírlo continuamente hablar del Padre y de esa relación del Padre y todo lo que el Padre haría, Jesús dijo: yo no hago absolutamente nada, no muevo un pie hasta que el Padre no me lo diga. Jesús fue una muestra de eso. Jesús siempre vio a Dios como papá. Y Jesús decía: las obras que yo hago no son mías, son de mi Padre. Amén. Y todo era por relación con el Padre. Y de pronto, después de la resurrección, el mensaje que le dio a María Magdalena, ella dijo, fue allá donde los discípulos estaban reunidos y le dijo: vi a Jesús y me dijo que les dijera que él iba a ascender a su Padre y a su Padre. Él les dijo así: voy a ascender, le dijo a María Magdalena. Jesús le dijo: yo voy a ascender a mi Padre, a su Padre. Ahí está escrito, ¿sí? Él ascendió al Padre, que es su Padre. Amén. Y ella dijo eso, y todo estaba a punto de cambiar. Ahora tienen la oportunidad, todos los discípulos y todos nosotros, de conocer a Dios como Padre. Y seguro estas palabras que María estaba diciendo también impactaron profundamente a todos los discípulos. Pienso que el deseo de Dios es para todos nosotros. Así como Él deseó que Jesús viniera a la tierra y que lo reconociera siempre como Padre, Dios quiere que nosotros lo reconozcamos como Padre, como un Padre bondadoso, como un Padre misericordioso, como un Padre que nos cuida, que nosotros tengamos la naturaleza del Padre. Porque ¿cuántos somos hijos acá? Todos, ¿cierto? Y muchos de nosotros tenemos algo de nuestros padres. Estoy hablando del papá hombre. ¿Sí? Hay hijos. Yo tengo un amigo que el hijo es igualito. Caminan igual, se visten igual, hablan igual. Y uno dice: oiga, son igualitos. Y yo creo que Dios ve en nosotros, cuando nosotros caminamos, dice: yo quiero que mi hijo sea igualito a mí, que tenga mi naturaleza, que tenga lo que yo quería que tuviera. Y el Padre hace eso. Ahora, sé que algunas personas dirán: escuche, pastor, pues todo lo que usted habla ahí es chévere, es genial, pero pues yo no puedo relacionarme mentalmente con lo que usted está diciendo, porque nunca tuve un padre, o porque el padre que tuve fue un abusivo, y el padre no hizo un buen trabajo conmigo. ¿Saben? No solo es aceptar el hecho bíblico de que nosotros tenemos un Padre, pero tenemos que aceptar sí que haya en nosotros una revelación por parte del Espíritu Santo para que nuestro corazón acepte a Dios como Padre. Amén. Porque es que acá hay un cuento, vea. Muchas personas crecen odiando la autoridad. ¿Saben? ¿Sí creen que existe eso? Todas esas personas que violentan las autoridades, todas esas personas que agreden a los policías y todo, es porque desde pequeños ellos siempre hicieron eso: violentar la autoridad. No les importa la autoridad. Y muchas personas, como tuvieron un padre malo en la tierra, o no tuvieron la presencia de un padre, entonces no pueden relacionar su vida con el Padre del cielo. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos que estar con ese corazón abierto en esta mañana, con ese corazón dispuesto para poder relacionarnos nosotros con nuestro Padre. Amén. Yo les puedo decir una cosa: mi padre fue un hombre maravilloso. Mi padre fue un hombre genial, con todos los defectos. Perfecto no era, pero era un hombre maravilloso. Pero ustedes me pueden preguntar: mi papá murió hace
como 15 años ya más o menos, sí, como 15 años. Y me pueden decir, yo tendría que, no les voy a decir. Y ustedes me pueden preguntar cuántas veces su papá lo abrazó. Yo puedo decir que puedo contarlos con esta mano y me sobran dedos. Pero yo sí te puedo decir que hace 30 años conocí a mi padre. Y ya hace 30 años no ha dejado un solo día mi papá de abrazarme. Amén. Porque yo lo veo a él como mi padre. Y yo no sé tú en tu corazón en esta mañana, si tú quieras de verdad abrir ese corazón y verlo a él como tu verdadero padre. Amén. Salmo 68:5 dice que él es el padre de los huérfanos. Ahora, ¿saben una cosa? El hecho de que hoy no tengamos unos padres, o nuestro padre haya sido ausente, o nunca lo hayamos conocido de pronto, él es el padre de los huérfanos. Él suple todo eso. Él puede ser el padre que tú nunca conociste. Él puede ser tu padre terrenal. Tu padre terrenal pudo haber sido un desastre, pudo haber hecho el trabajo más terrible en tu vida, pero tú puedes conocer a Dios como Padre, el Padre perfecto, el Padre que quiere que lo conozcan así. Su paternidad puede ser revelada hoy, en esta mañana, a tu corazón, y dejar esa tristeza tal vez que va uno acarreando por años y años y años. Como les dije, si tú estás abierto, si naciste de nuevo, yo te voy a decir una cosa: Dios es tu Padre. Amén. Aunque nunca te hayas beneficiado de Él hasta ahora, pero desde hoy tú vas a empezar a tener una relación y vas a tener una visión diferente de cómo es Él como Padre. Muchas veces Él tiene diferentes facetas para relacionarse contigo, porque Dios es bueno y todas las facetas de Dios como Padre son importantes. Y hay diferentes aspectos de su personalidad, de su naturaleza, que están mezclados completamente en una armonía, sin contradicciones ni diferencias en él. El aspecto de la naturaleza de Dios se revela, tiene que ver con en qué momento lo estamos necesitando, en qué momento estamos tratando con él. Piensen en esto. Hoy acá está mi esposa. Para mi esposa, yo soy su esposo. Para mis padres, yo fui su hijo. Para mi hermana, yo fui su hermano. Para los hijos de mi hermana, yo fui su tío. Para el esposo de mi hermana, fui su cuñado. Para ustedes, tal vez seré su pastor. Para otros de ustedes, tal vez será ese man que nos regaña. No, mentiras. Ese man que dice chistes. No sé. Para cualquier cosa. Pero yo les digo una cosa: aquí hay un Miguel sin contradicciones, porque yo tengo que actuar diferentemente a quién me esté relacionando o cómo me estoy relacionando. Con mi esposa actúo diferente a cómo actúo con la iglesia. No, mentiras. A cómo actúo con la iglesia. Con mis amigos actúo diferente. Soy multifacético y cada uno de nosotros tenemos eso. Y ¿saben una cosa? Dios es así. Su naturaleza es así. Tú necesitas un Dios compasivo, tú lo encuentras. Tú necesitas un Padre amoroso, tú lo encuentras. Tú necesitas un Padre rígido que te guíe, tú lo encuentras. Él actúa dependiendo lo que tú necesites, de acuerdo a la perspectiva que tú necesites. Y con Él interactuamos así. Y cada vez que pensamos en Dios haciendo algo en nuestras vidas, esa es su paternidad. Su paternidad haciendo algo. Porque déjenme decirle algo: Él es el mejor papá. Él es un papá perfecto. Amén. Santiago 1:16 y 17 dice: así que no se dejen engañar. Esto se lo está predicando el hermano de Jesús a la iglesia. Dice: así que no se dejen engañar. Iglesia, mis amados hermanos, todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre.
quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, como una sombra en movimiento. ¿Saben una cosa? Dios es Padre y Él nunca se va a desviar, Él nunca va a cambiar, porque Él es un ser bueno y perfecto. Él es el único perfecto. Son los únicos dones que a Él le gusta dar, son los únicos regalos que a Él le gusta dar. ¿Cuáles son? Los regalos buenos y los regalos perfectos. Y hay una analogía que escuché hace muchos años de uno de mis maestros de Rema, y decía que en una planta de 2 pisos, entonces donde vivía una familia, y estaban los chinos allá abajo en el primer piso agarrados, que no, que me dé, y pum, pa, y golpeándose, y el papá estaba allá en el segundo piso, y el papá dice: ¿qué está sucediendo? Y los chinos no se callaban, y el papá dice: no me hagan bajar. ¿A alguno les pasó así? Que su papá le dijera: no me busque, no me haga bajar, ¿cierto? Y algunas personas piensan que Dios es así, ¿no? Como diciendo: Dios, no, me estoy portando mal, y como que Dios nos está mirando y dice: no me haga bajar, no me haga bajar. Y uno piensa que Dios, ¿cierto?, va a bajar y que va a pasar algo malo porque yo me estoy portando mal. ¿Cuántos piensan eso? Y tienen esa idea, y sí, es una idea totalmente equivocada, porque ¿sabe una cosa? Aunque nosotros nos portemos mal, mi papá Dios nunca va a bajar a agredirnos ni a regañarnos, porque es una oportunidad que Él tiene como Dios Padre de enseñarnos a ser mejores personas. Amén. Dios hace lo bueno y Dios hace lo perfecto. ¿Cuánto lo creen? Pero ¿saben una cosa? Dios hace lo bueno, pero no hace lo fácil. Ahí la palabra dice que Dios no hace cosas buenas y fáciles. No, Dios viene a veces y lo que ofrece son algunas cosas que de pronto que nos manda a nosotros no son fáciles de hacer, son difíciles. Pero yo sí le digo una cosa: aunque por más difíciles las cosas que Dios le diga a uno que haga, las cosas de Dios son buenas y perfectas. A veces les hablo de pronto a las chicas jóvenes. De pronto Dios le dice: ve, borrate ese WhatsApp, no te conviene, no salgas con ese muchacho. Y de pronto no es fácil para ti, pero ¿sabes qué? Es bueno y es perfecto, porque Dios te guarda, porque Dios te cuida. De pronto le dice a los no tan jóvenes: ve, salite de las redes, salite de esto, no vayas allá, no vayas allá, no camines allá. Es fácil, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Va a ser bueno y perfecto. Y yo te aseguro que si tú obedeces, tu vida será cambiada. Si tú obedeces, verás la mano de Dios totalmente cambiada. Amén. Génesis 1:31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era, ¿qué? Muy bueno. Él miró algo de lo que había hecho, ¿cierto? No miró algo, Él miró todo. Él no miró aquí a Josué y dijo: ay, esto me quedó bien hecho, y después miró a la Gilla y dijo: aquí me equivoqué. No, Dios hizo todo bueno y perfecto. Amén. Por eso hizo primero al hombre, porque cuando lo hizo al hombre ya sabía que tenía que corregir algunas cosas, y después hizo la mujer. Las mujeres digan amén. Ay, Dios, yo pensé que estaba predicando solo hoy. Me tocó decirlo para que dijeran amén. Dios hizo eso, y Él no ha cambiado de hacer lo bueno y lo perfecto. Salmos 145:9 dice: el Señor es bueno para con todos y muestra compasión hacia todo lo que ha creado. ¿Cuántos son creación de Dios? Él muestra compasión. Amén. Él es compasivo y lo hizo bueno todo.
Vamos a otro pasaje y vamos a mirar muchos pasajes hoy porque quiero que en su corazón entienda la clase de papá que nosotros tenemos. Amén. Voy a ir de pronto muy rápido, me detengo en algunos, pero en otros no. Mateo 7, 9, 11 dice: ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le da una piedra? O si pide un pescado, le da una serpiente. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? ¿Quién? Su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Wow. ¿Qué clase de cosas da Dios? Cosas buenas, cosas buenas. Todo bueno, todo. Ahí dice en el versículo anterior que dice, y hay una versión que dice: toda dádiva, todo don perfecto viene de Él. Todo regalo perfecto viene de Él. Y por eso en esta mañana quisiera hablar de un tema que hasta ahora voy a poner el título, que es las cosas buenas que yo debo esperar de Dios como nuestro Padre. Y yo puse ahí un regalo. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que nos dio Dios o nos da Dios es un regalo. Es un regalo. De pronto los regalos, nosotros estamos acostumbrados a recibir regalos. De pronto nos dan regalos cuando cumplimos años. Hoy que es el Día del Padre, cuando fue el Día de la Madre. Por ejemplo, yo estaba aterrado ayer, el comercio en Pasto estaba colapsado. Todas esas madres comprándole regalos ayer a los padres. Mentirosos ustedes, sí. No, ninguno, nadie dice amén, porque eso sí es mentira, ¿no? Entonces, la primera cosa buena y el primer don perfecto que Él quiere darnos como Padre a nosotros sus hijos es el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Y hay un pasaje paralelo al que acabamos de leer en Lucas 11. Yo quiero que lo leamos. Es paralelo al que acabamos de leer. Dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? O si pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo piden? Ahora, ¿ustedes le han pedido a Dios que el Espíritu Santo more en ustedes? Todos los días, todo el tiempo. Ahora vamos a ir después de la resurrección y miremos Hechos. Hechos 1, verso 4 al 5, dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esto fue después de la resurrección, aquí en Hechos. Él les dijo: no vayan a ir a ningún lado, no vayan a comenzar un estudio bíblico, no vayan a abrir una iglesia, no vayan a evangelizar, no vayan a hacer nada hasta que reciban la promesa del Padre, que es el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y claro, nosotros conocemos en Hechos 2 todo lo que pasó, ¿cierto? Dice que habían 120 ahí en el aposento alto y el Espíritu Santo vino con poder. Y ahí está en ese versículo 4 de Hechos 2, dice así, dice: y fueron todos llenos. ¿Fueron algunos? No, fueron todos. Ahora, ¿qué estaban haciendo los 120 en el aposento alto? Estaban orando, estaban pidiéndole al Señor, porque el Señor les había dicho: no vayan a hacer absolutamente nada hasta que no sean llenos, hasta que no venga el don que yo les quiero dar. Y ellos estaban ahí porque ya ellos habían escuchado lo que iba a pasar. Jesús les había advertido y por eso ellos estaban ahí orando. Y entonces Él dijo: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Alguien aquí habla en otras lenguas? Amén. Y ahí estaban hablando los 120 bajo la influencia del Espíritu Santo, ahí en el aposento alto. Y por cierto algo, María, la Madre de Dios, estaba ahí en esos 120. Porque es que no es nombrada, ¿no? María, pero María estaba ahí en esos 120. María fue bautizada con el don también del Espíritu Santo.
Y luego terminó la reunión, dice, y todos ellos se fueron para las calles. Y en las calles siguieron hablando. Y toda la gente que estaba ahí, que era de muchos países, empezaron a decir, pero esto es porque hablan en mi lengua, si ellos no conocen mi lengua. Y estaban hablando en esas lenguas de ellos y estaban totalmente asombrados de algo que estaba pasando sobrenaturalmente. Y Pedro usó esa oportunidad para predicarle. Y por eso ahora en Hechos 2, 32 y 33 dice esto: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Eso está diciendo Pedro. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esto es espectacular. Esto es espectacular porque Pedro le está diciendo ahí a la gente, le dice, ¿saben qué es lo que está pasando? Algo que Jesús dijo. Y ustedes están escuchando y viendo algo que ya estaba dicho, que ya estaba profetizado. Sigamos leyendo en Hechos 2, versos 30 y Hechos 2, 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Y para quién más? Para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Wow. Este versículo a mí me gusta mucho. Esa promesa del Padre, ese don del Espíritu Santo es para ti. Amén. Es para tus hijos. Es para los que están lejos, dice. Para tantos como Él llame. Ahora, esto es una distancia lejana, los que están lejos. También es un tiempo lejano. Pero ¿saben una cosa? Yo soy uno de ellos. Estoy lejos en el tiempo. Han pasado más de 2020 y algo años después. Pero esa promesa era para mí. Esa promesa era para ti. Amén. A eso se refiere ese versículo. Cuando dice, todos los que están lejos. Nosotros no estábamos ahí. Tuvimos que pasar más de 2000 años para que esa promesa en nosotros se hiciera una realidad. Amén. El Padre quiere darle a sus hijos el don del Espíritu Santo. Amén. Escuchen esto. Esto no es una doctrina pentecostal o carismática. Es un don que Dios lo da para todos sus hijos. Amén. Lo primero que el Padre quiere darle a sus hijos es el don del Espíritu Santo. Y sé que alguien se preguntará, pero pastor, ¿es un deber hablar en otras lenguas? ¿Es un deber? ¿Alguien no habla en lenguas acá? No sé. Les voy a decir una cosa, no es un deber, pero es algo privilegiado y maravilloso. Es un privilegio ser lleno del Espíritu Santo. Es un don que el Padre quiere darles. Sí, Él nos dio la salvación, y es porque nosotros confiamos en la sangre de Cristo en la cruz, la sangre que Él derramó, y lo recibimos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y el bautismo del Espíritu Santo es donde llega el poder. Entonces, si tú no lo tienes aún, anhélalo. Ahora, piensa y anhélalo. Él dice que esto es para todos, que Él le da a todos lo que nosotros pidamos. Ahora, si tú no oras en lenguas aún, solamente pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Muchas veces dicen, no, es que necesitamos que nos impongan manos, que nos toquen y ministrar eso. Sí, lo hemos hecho y ha pasado. Pero ¿saben una cosa? Tú puedes hacerlo. Dice la palabra que tú, si lo anhelas, lo pides y eso vendrá. Porque Él no retiene absolutamente nada. ¿Cuánto lo creen? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si lo hizo ahí en el aposento, en Hechos 2, lo vuelve a hacer hoy y lo hará mañana. Amén. Entonces, confiar en Cristo te hace acto para el cielo.
el Espíritu Santo te equipa con poder. Algo que deberíamos esperar nosotros de recibir del Padre Celestial es ese don del Espíritu Santo. Ahora, si lo anhelas, lo vas a tener. Amén. La segunda cosa buena que debemos esperar de recibir de nuestro Padre Celestial es perdón y sanidad. Amén. Esas dos cosas. Perdón y sanidad. A mí me fascina. ¿Cuántos necesitamos perdón? ¿A cuántos nos perdonó el Señor? ¿Y a cuántos tú puedes darles perdón aquí en la tierra? ¿A cuánta gente que te ha hecho la vida a cuadritos tú puedes perdonar? ¿O cuánta gente necesita que te perdone a ti? Pero también que te sane. Amén. Y eso es algo que el Padre, Dios Padre, nos va a dar. Amén. Salmo 103, 1, 5 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. La siguiente: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. Él rescata del hoyo tu vida. Él te corona de favores y misericordias. El que tu boca de cosas buenas, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow. Él hace todo. Esos son promesas. Yo estoy leyendo promesas. Yo no estoy leyendo el periódico, estoy leyendo promesas. Salmos 86, 5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Wow. Y grande en misericordia para con todos los que te invoquen. Amén. Estoy seguro que hay alguien escuchándome o viéndome por las redes. O tal vez estés acá y estás escuchando. Y tal vez tú sabes que necesitas perdón en tu corazón. La palabra dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Él condena, el diablo condena. Pero dice que Jesús es perdonador a través de nuestro Padre. Cuando yo estuve en Israel y estábamos ahí sobre el mar de Galilea, yo pensaba en el apóstol Pedro. Pues ¿por qué pensaba en él? Porque miraba ese mar, que no es un mar, es un río, es un lago, pero lo llaman el mar de Galilea por lo inmenso. Y yo miraba, yo decía: ¿en dónde estaría el Pedro por acá? Todo así echado para adelante, diciéndole al Señor: haga que yo camine sobre las aguas. Y me daban unas ganas de salir a caminar, pero pues de pronto me hundía. Muy seguramente me hundía y se me mojaban los zapatos, ¿cierto? Y yo decía: wow, este sector era donde Jesús hizo todo su ministerio. Alrededor de eso hizo todo su ministerio. Y ahí entonces yo decía: en ese sector Pedro negó a Jesús. ¿Cuántos se saben esa historia? Y esto me hizo pensar mucho en Pedro. Y dice que Pedro estaba también ahí en este mar de Galilea y estaba echando las redes ahí como parados a la orilla de ese mar. Y Jesús llegó y le dijo a Pedro, Pedro, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Y ellos dice que dejaron sus redes, dejaron sus botes y siguieron a Jesús. Y esa noche o esa tarde, no sé, Jesús fue a la sinagoga del pueblo donde vivía Pedro, ahí en Capernaum, y Jesús predicó. Y él hizo milagros ahí y todo el pueblo estaba reunido. Y gente que conocía a Pedro y estaba en la casa de Pedro predicando. Y esa noche las personas que crecieron con Pedro y conocieron a Pedro, muchos de ellos fueron sanados. Muchos de ellos fueron perdonados. Muchos de ellos fueron libres de espíritus malignos. Y seguro que esto sacudió al mundo de Pedro.
Y al ver estas cosas y escuchar a Jesús hablar con esa autoridad, y pensó, o sea, ¿qué acaba de suceder? ¿Qué me acaba de decir a mí Jesús? Tal vez Pedro no podía dormir en toda la noche, ¿cierto? Y se levantó al otro día y llegó allá y estaba ahí echando sus redes. Y le dijo, sígueme. Pero si ustedes leen lo que pasó después, Pedro le dice a Jesús, le dice, Señor, afuera hay gente que te busca. Y entonces Jesús le dijo, no voy a salir, yo voy a ir a otro pueblo porque tengo que seguir predicando y tengo que seguir sanando. Y entonces el Señor se fue y dice que Pedro se quedó. Ustedes lo pueden leer ahí en Hechos, o en Mateo, o en Juan, o en Marcos, en el capítulo 5, ustedes pueden ver eso. Jesús se fue por un lado a predicar, y ¿sabe qué hizo Pedro? Se fue a pescar. Volvió a pescar. Se quedó en Capernaum. Ahora, en ese tiempo, más o menos en ese lago, en ese mar de Galilea, habían unos 4,000 botes aproximadamente de pescadores. Y Jesús se fue y Pedro se quedó pescando. Pero cuando Jesús regresó nuevamente, ahí nos damos cuenta de algo, y es que Pedro abandonó el primer llamado. Cuando le dijo, ven, sígueme, no se fue. Entonces Jesús otra vez va, él tenía los ojos puestos en el bote ahí de Pedro, ¿cierto? Y no habían salido del bote, ellos estaban ahí lavando sus redes, porque habían lanzado las redes y no habían pescado nada. Y ahí fue como otro encuentro diferente, y Jesús les dijo, oye, lanza tus redes a lo profundo para atrapar peces. Y Pedro le dijo, pero Señor, nosotros pasamos toda la noche pescando y no pescamos absolutamente nada. Sin embargo, si tú lo dices, lo vamos a hacer. Y echaron las redes y atraparon muchos peces. Llenaban botes y botes y botes que casi se hundían, dice la palabra. Y luego Pedro cayó frente a Jesús de rodillas y le dijo Pedro algo que tenía mucho de cierto. Dice, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. No soy yo quien quieres que yo te siga, de verdad. Arranca con otro. No querrás a alguien como yo de ese calibre. Y cuántas veces el Señor nos hace un llamado a nosotros y el Señor dice, ven, yo te necesito, yo te quiero tener en mis filas, yo quiero que tú pertenezcas al ejército de Dios. Y tú puedes decir, no, Señor, no es mi tiempo, no es mi hora. ¿Cuántas veces le hemos dicho no a esta relación? Porque Pedro conocía su corazón, él sabía cómo tenía su corazón, y por eso él le dijo, no, apártate de mí. Y él por segunda vez abandona ese llamado. Y Jesús en su misericordia, y lo pueden leer en Lucas 5, Jesús va de nuevo y le dijo, no temas, sígueme, porque desde ahora tú serás pescador de hombres. El llamado llegó a Pedro por segunda y por tercera vez, porque Jesús es misericordioso. Pedro lo hizo muy bien, todo hasta casi el final del ministerio de Jesús. Porque ya cuando Pedro decidió seguirlo, ya la tercera vez, le dijo el Señor Pedro al Señor le dijo, vea, Señor, déjeme ir, o sea, que te libre el Señor del Dios Padre de la cruz. Y Pedro le dijo, y el Señor le dijo a Pedro, no, tranquilo, es algo que tenemos que pasar. Y Pedro le dijo, vea, Señor, yo voy a estar contigo, voy a seguirte, ahora sí, yo ya sé cuál es mi llamado. Pero Jesús le dijo, antes de que el gallo cante. ¿Cuántas veces? No, el gallo cantó una sola vez. El Pedro negó 3 veces así. El gallo cantó una vez. Dice, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. 3 veces. Ahí en el patio de la casa de Caifás, Pedro negó a Jesús 3 veces. Amén. Así pasó. Y yo creo que Pedro, después de que lo negó, diría, no, yo sí le dije a Jesús, conmigo no cuente.
yo soy malo, yo soy miserable, porque no me puedo mantener firme ni un tiempito con el Señor. Yo conozco la verdad y no la vivo. Yo soy un transgresor, soy un hipócrita. Y después de la resurrección, ¿cierto? De los ángeles le mandan un mensaje, porque dice que las mujeres llegaron a la tumba y los ángeles le dicen a estas mujeres: ve y dile a los discípulos, a mis discípulos, si ustedes lo leen, y a Pedro. Ve y diles a los discípulos y a Pedro. No, o sea, ¿Pedro no era discípulo? Claro que sí. Pero ¿saben una cosa? El corazón del Padre le había colocado al Señor de que Pedro estaba en la inmunda por haber negado al Señor. Y entonces sabía que donde él le hubiera dicho: vea, que el Señor les manda a decir que los va a ver en tal lado, Pedro no hubiera ido. Porque dice: no, yo ¿a qué voy? Si ya le fallé 1, 2, 3, más 3, 6. Pero no, él le dijo: ve y dile a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Que él va a ir a Galilea y que los van a ver. Y ese fue el mensaje que las mujeres fueron allá a darle a Pedro. Y dice la historia que Pedro, él dice específicamente, dice: quiere verte a ti, dice. Quiere verte a todos y a ti, Pedro. Es que lo nombró. Y ahora, ¿pueden imaginar eso? Pedro estaba diciendo: ¿eso es una broma? Si yo soy la peste, yo soy la porquería, me está dando mi otra oportunidad. Pero bueno, se fueron y se quedaron allá reunidos, estaban escondidos, dice la palabra. Pasó un día y el Señor no llegó. Pasaron 2 días, no llegó. Pasaron otro día y no llegaba Jesús. ¿Y sabe qué dice Pedro? Y puede leerlo ahí en Juan 21. Dice: Pedro miró a los otros discípulos y dice: ese man no vino, yo me voy a pescar otra vez. Otra vez estaba botando su llamado. Me voy. Suena como si él dice: me voy a ir a pescar. Suena como si él dice: no, voy a traer el domicilio y ya vuelvo. No. Porque en lo que él dijo, ahí está como en una forma infinitiva. Y Pedro dijo: iré a pescar y continuaré pescando y volveré al negocio de la pesca. Él era lo que estaba haciendo. Ahora, verán, a diferencia de Eliseo. ¿Alguien se sabe la historia de Eliseo? Cuando Elías lo siguió, Eliseo dice que mató sus bueyes y quemó todo su equipo de siembra, porque dijo que eso era un viaje sin regreso, seguir al Señor, seguir a Dios. Yo me acuerdo cuando mi pastor John nos dijo: ustedes ya están listos para ir a Pasto. Y nosotros dijimos sí. Dijo: quemen todo. Dijo: porque esto es un viaje sin regreso. Y todo se acabó. Se acabó una clínica de 20 años de mi esposa, se acabó mi trabajo. Dejamos todo por venirnos. Y dígame, ¿cuántas veces hemos pensado devolvernos? 200. Mentiras. Eso. Y Eliseo hizo eso. Pero Pedro, él no quemó nada. Él tenía sus botes, él tenía su negocio allá. Estaba esperando. Sabía que si este Jesús me falla, ahí tengo la plan B. No, los otros discípulos, ¿sabe qué pasó con los otros discípulos? La influencia del Pedro, lo siguieron al Pedro. Se fueron con Pedro y fueron a pescar. Y dice que, como siempre, cuando uno le da la espalda al Señor, ¿sabe qué pasa? Dice que no pescaron nada, absolutamente nada, ¿no? Y ellos dijeron: ay, no pescamos nada. Y ahí se aparece Jesús nuevamente, porque se les apareció y les dijo: echen las redes y atraparán. Echen las redes a la derecha y van a atrapar peces. Y dice la palabra que llenaron otra vez sus redes y dice que sacaron 153 peces. Ustedes conocen la historia, me imagino, y los que no, pues ustedes la pueden leer. Dice también ahí que Jesús, cuando ellos ya sacaron esos 153 peces, Jesús ya les había hecho el desayunito a ellos. Les había hecho pescado, patacones, con aguapanela. Y Jesús dijo:
ahí se le sentó a Pedro, porque era como el corazón más afectado, y le dijo: venga, Pedro, ¿usted me ama más que a estos? Y como que Pedro dijo. Ahora, cuando Jesús le dijo: Pedro, ¿me amas más que a estos?, no estaba señalando a los discípulos. No. Pedro, ¿usted me ama más que a estos 153 peces que habían ahí? Era plata. ¿Usted me ama más que a estos? Ahora la pregunta es: ¿tú amas a Jesús más que a estos? ¿Me amas? Porque vea, ya dejaste el ministerio un par de veces, o tal vez 3. ¿En serio me amas? Y el Pedro le decía: sí, Señor, yo te amo. Entonces alimenta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y toda esa historia que ustedes la conocen, apacienta. Y Pedro le dijo: Señor, el Señor le estaba mostrando el amor eros. No, mentiras. El amor, no, el ágape. El Señor le estaba mostrando el amor ágape, pero Pedro le estaba contestando en amor fileos. El amor fileos es el que tenemos nosotros acá, pero el amor ágape es el que yo tengo hacia Dios y Dios tiene hacia mí, diferentísimo. ¿Amén? Entonces así pasó. Y Pedro le respondió: sí, Señor, yo te amo con el fileos, yo te fileo. Entonces no entendía, y el Señor se le tocó bajarse y decirle a Pedro en fileo. Le digo: yo te amo con el fileo, entonces tú me amas en fileo. Entonces sí, y ahí llegaron como a un acuerdo. El Señor se baja al tipo de amor que tú necesites. Amén. Y ahí entró otra vez Pedro como a hacer lo mismo que decía antes en su ministerio, y el llamado fue potente. Dice que Pedro siguió a Jesús, y el Señor perdonó a Pedro después de tantas cosas, ¿cierto? Y Pedro pudo hacer tantas cosas después de esto, que después de eso dio un discurso, y dice que en su prédica se convirtieron más de 5,000 personas. ¿Amén? Entonces Dios es un Dios perdonador. ¿Cuánto lo creen? Salmo 103. Él es quien perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias. Entonces, si la parte A de ese versículo de Él es quien perdona es verdad, la parte B, Él es el que sana, tiene que ser verdad. Nuestro Padre Celestial es un sanador, porque el Señor es un Dios que todo lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han recibido un milagro de sanidad? Amén. Todos. El Señor nos ama con ese amor, y el Señor nos sana. Jesús dijo: si me han visto a mí, han visto al Padre. Y Jesús siempre venía a sanar a alguien, o iba a sanar a alguien. Usted puede ver en la Biblia, ¿para dónde va Jesús? A sanar a alguien. ¿De dónde viene? De sanar a alguien. Esa era la vida de Jesús, y Él es el mismo. Él no ha cambiado, y es una cosa buena que nosotros debemos esperar de nuestro Padre Celestial, y es que Él es perdonador y sanador. Y la tercera cosa es la paz. ¿Cuántos quieren paz? Filipenses 1:2 dice: gracia y paz reciban ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo empezaba casi todas sus cartas, y él escribía gracia y paz, ¿no? Gracia y paz. Y esa parte es tan inspirada que tenía Pablo como todo el resto de sus cartas. La palabra paz en el griego significa reunir algo que se había separado o se había quebrado. En el griego, reunir algo que se había separado o se había quebrado. Obviamente nuestra relación con Dios Padre se restableció a través de Cristo, y ahora dice que nosotros tenemos esa paz en nosotros. Nos separamos por el pecado, pero por la obra de Jesús encontramos la paz y fuimos nosotros reunidos.
Pero la palabra también incluye la idea como de la paz. Cuando usted encuentra paz, dice, estaba tan tranquilo, tenía calma, tenía paz mental, tenía paz en mi corazón. Entonces la palabra paralela también en esa paz, en el hebreo, en el griego era lo que te acabo de decir, pero en el hebreo es la palabra que todos conocemos, que es shalom, ¿cierto? Que es como se saludan los judíos, ¿no? Shalom, shalom. Todos conocemos esa palabra, pero saben, shalom es un concepto tanto externo como interno. Paz para ustedes, pero también es paz para mí, para mis adentros. Es la misma palabra que se traduce por prosperidad. Los judíos, cuando dicen shalom, no simplemente le está diciendo tenga la paz o la paz sea contigo, sino que seas próspero, seas sano en cada área de tu vida. Eso es lo que están diciendo ellos. Y entonces la palabra shalom es tanto interna como externamente. Y creo que todos entendemos que ninguna cantidad de prosperidad externa puede traer paz. Estoy hablando de dinero, estoy hablando de cosas materiales. Puedes que tú tengas muchas cosas externas. Ahora, ¿es malo tener cosas externas? No, maravilloso. Dios es bueno y Dios quiere que nosotros vivamos bien. ¿Cuántos lo creen? ¿Cierto? Pero por más que tengamos, eso no puede traer paz en nuestro corazón. ¿Lo creen? ¿Saben qué trae paz en nuestros corazones? El Señor. Saber que Dios es nuestro Padre. Eso trae paz. Y cuando tengamos paz en nuestro corazón, eso va a reflejarse en algo externo y va a reflejarse en la prosperidad que el Señor nos quiere dar. Ahora, prosperidad no solamente es dinero o bienes. Prosperidad externa es tener familias bonitas, normales, matrimonios en paz. ¿Sabes que Dios se encarga de las dos cosas? Dios se encarga de que tengamos paz interna, pero también se encarga de que tengamos esa paz externa. Amén. Él es un Dios de paz. Y si están aquí hoy y no tienen paz, pues yo te digo que tú puedes conocer la paz si tienes a Jesús en tu corazón. Amén. Y dice que Él quiere dárselas. Amén. Y yo sé que conocen estos versículos con los cuales ya casi terminamos. Filipenses 4, 6 y 7 dice: no se preocupen por nada. Wow. ¿Cuántos preocupados vinieron hoy? El Señor les habla. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús. Wow. Tremendo versículo. Ahora, no sé si se dieron cuenta. Y ahí no dice si tienes un problema, o sea, no te preocupes. No te preocupes por el problema. Allí no hay una promesa de que Dios va a responder seguro y va a decir no. Si tú tienes un problema, yo te lo voy a solucionar. No es eso. No. Él dice ahí, no te preocupes por nada. Ahora, ¿los problemas van a existir? ¿Te vas a preocupar? Sí. Claro que sí, pero dice que oremos por todo. Tienes familias disfuncionales, tienes un hijo rebelde, tienes un esposo, un cónyuge que no, nada. Ore por todo, dice. Ore por todo lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesita. Y por eso hoy en esta mañana yo quiero decirles, nosotros podemos decirle a Dios Padre lo que necesitamos. Y quiero que salgamos de acá con esa idea de que Dios es nuestro Padre. Amén. Ahora, yo sé que todos fuimos hijos. Y no sé si nosotros alguna vez le dijimos a nuestros padres:
tengo hambre, y ellos no hicieron nada. Yo estoy seguro que no lo hicieron. Al menos un paquetico de papas. Y me acuerdo mucho de una niña, hija de un amigo mío, que estábamos nosotros en farra. Eso estoy hablando de hace 50 años. Y estábamos nosotros en farra y la niña le decía al costeño: papi, quiero un pollo, papi, quiero un pollo. Y hermana, ahí un costeño, chupe y chupe y chupe. Y nada, que le compraba nada. Y la niña: papi, quiero un pollo. Y la niña se cansó de pedirle pollo. Y entonces le dice: papi, al menos un paquete de papas con sabor a pollo. Imagínense. Y se lo daba. Y yo digo, nuestro Padre no es así. Dice que si tú lo oras y se lo pides lo que necesitas a Dios, Él te lo dará. ¿Cuántos lo creen? Él te lo va a dar. Amén. Él solamente quiere que nosotros hablemos y que la petición de nosotros sea conocida ante Él. Y hay una promesa ahí, y es que por nada nos debemos preocupar, porque nosotros somos sus hijos y Él quiere darnos lo mejor, porque somos de la familia de Dios. Su palabra dice que Él no nos dejará avergonzados. No sé si tú necesitas salud, si necesitas algo de economía, díselo, háblalo. Sea lo que sea, Dios te dará, y Él te va a dar la paz necesaria, porque Él promete eso, darte la paz. ¿Sabía que la Biblia llama a Jesús el príncipe de paz? Pero también sabe que la Biblia llama a Dios Dios de paz. Nosotros podemos tener a ese Dios de paz. ¿Cómo? Diciéndole a Él todo lo que yo necesito, para que Él, ese Dios de paz, que es nuestro Padre, me dé a mí esa paz. La paz es parte de la naturaleza de Dios. Él quiere que tengas esa imperturbable tranquilidad en el corazón, a pesar de lo que pueda suceder a tu alrededor. No importa el diagnóstico, no importa la cuenta del banco, no importa la rebeldía de un hijo. Él no ve eso. Él solamente dice: háblame, dímelo, que yo te lo voy a dar, porque yo soy tu papá. Y Él te dará la paz. Amén. ¿Aprendimos algo esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Padre, yo te doy gracias, Dios, por esa paz, amor que tú nos tratas, Padre. Gracias, Señor, porque hoy en esta mañana podemos entender, Señor, que tú no solamente eres un Dios lejano, o que eres el Dios de la Biblia. No. Gracias, Señor, por hacernos entender que tú eres nuestro Padre Dios, Señor. Que tú eres ese papá que nosotros necesitamos. No un rato, no un momento, sino un Dios de todos los días, Señor. Permíteme a mí y a mis hermanos, Señor, entablar esa relación cada día más cercana a ti. Entablar esa relación cada día más fuerte contigo, Señor. Porque yo quiero buscar eso, Señor. Quiero buscar esos dones que tú dices que tienes para mí y para nosotros, Señor. Esos regalos hermosos, Señor. Ese don del Espíritu Santo, Señor. Quiero buscar el perdón y la sanidad. Pero sobre todo, amado Rey, quiero encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. El mundo no sabrá por qué soy feliz, aún viviendo en circunstancias diferentes. Si el mundo dice que está en crisis, que hay guerra, yo estoy en Cristo y eso para mí es suficiente, Señor. Si el mundo dice que hay inseguridad, yo estoy seguro porque tú, Padre, me cuidas. Por eso nosotros en esta mañana te alabamos y te damos gloria, te damos honra, Señor.
Gracias por ser nuestro papito lindo. Tú eres nuestro Padre. Gracias, Dios. Permíteme que te conozcamos más, Señor, como nuestro Padre. Oh, Shaha, Durakandara Bashiriri. Oh, Dios, Señor, desciende sobre esos corazones ahora mismo. Esos corazones, Señor, necesitados del buen Padre. Llena, Señor, llena ese corazón, Padre. Llena ese corazón que estaba anhelando el toque de tu Espíritu, que estaba anhelando el perdón, que estaba anhelando la sanidad, que estaba anhelando la paz. Llénalo, Padre, ahora mismo, Padre. Oh, Santo, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, tu amor es bueno, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te amamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.